Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo, desde el cual nos estén escuchando esta nochecita, ya de 4 de abril de 2024, no es cierto, ya me estoy retrasando, de 2025, aquí en este su programa, Entre Estantes. En lo que se nos van conectando, ya les mandamos por ahí la ficha para que todos estén eh, estando al tanto. Y pues bueno, pues ahorita vamos mandando estén mandando la información, estamos mandando todo, que precisamente, hace unos días me echaron pleito por el particular, porque me dijeron que de qué iba esto, que de repente pues se veía que yo estaba aquí con el celular, y que como que se veía raro. Pues recuerden ustedes, eso es algo muy importante, y le agradezco, no sé si ya esté por ahí conectándose para escucharnos, nuestra queridísima escucha, vamos a dar su nombre clave, Cory Matthews. eh, Estamos en vivo. Yo produzco, yo soy el productor, soy el conductor, soy el tramoyista, soy el jefe de información, soy la secretaria que turna las llamadas telefónicas y soy el que hace la limpieza cuando termina el programa, además de todo lo que significa bajar y subir el archivo a YouTube para que nos escuchen, y ahí andan buscándoles otras formas de difusión, que ya también creo que ya me está haciendo cortocircuito por ahí todo eso, pero y eso ya será otra historia. Pero obviamente, pues de pronto, para estar atentos de que se vienen las notas y demás, sí me acerco al internet, sí me acerco al ¿cómo se llama esto? Eh, pues me acerco al celular para ir viendo que si llega el mensaje, que si no llega, que si la persona se conecta o no se conecta, y en esas estamos. Mi queridísimo amigo Osvaldo Costa, gracias por tu compañía, por saludar. Aquí estamos, ahí me pondré en contacto contigo ya más tarde. Quiero formularte una invitación personal y personalérrima de las personas que merecen esa invitación. Tú eres una de ellas, entonces te la quiero formular. Al término del programa te mando mensaje. Estoy seguro que sí tengo tu celular. Bueno, no tengo tu celular, tengo tu número, ¿verdad? Porque si me quedo, o sea, aquí la tenemos, por supuesto que aquí te tengo. Entonces te mando mensajito, pues sí, si no, ¿cómo te mando el enlace para el programa? Dime, te lo mando en un rato. Eh, Regresemos entonces. Saludos a Cory Matthews, si ya nos está escuchando por ahí. Gracias por los consejos, gracias por el coacheo. Efectivamente, pues de repente me distraigo hacia el celular, pero no es que deje de atender a quien me está hablando o al programa, sino que precisamente para estar aquí condensando, por ejemplo, la semana pasada que tuvimos a dos invitados aspirantes al Poder Judicial, pues evidentemente yo estaba aquí revisando sus fichas para poder ver sus propuestas y preguntar sobre ese tema. De hecho, por ahí si ya nos está escuchando nuestro amigo que nos ha conectado a los invitados, le pediría que me mandara la ficha de nuestro invitado, porque no la tengo y ya no me dio tiempo de entrar a esta plataforma, y ya no me ha dado tiempo de hacer el video que se los prometo y que se los prometo y no se los he dado y se los voy a dar, de conócelos, y de la aplicación que vimos la semana pasada de cómo escaneando nuestra credencial de lector podemos entrar a hacer el simulacro de votación. Mañana me daré el tiempo para hacer la grabación y podamos platicar. Y también, pues, a ver, ya tengo que ver, esta semana invitar a un amigo para hablar de una de las fechas que vienen en torno a la comunidad LGBTQI+. Ya no me coordiné con él precisamente por el tema de los invitados del Poder Judicial. Entonces también tengo que verlo para ver si ya la próxima semana platicamos del tema, post Día de la Madre. Noticias de la semana, pues las ligas de fútbol están terminando, los torneos también, vienen liguillas en el caso de México, en los últimos partidos que se están apretando en algunas ligas, en Inglaterra ya hay campeón, en Alemania ya hay campeón, en Italia todavía no, en España están, pues todavía en veremos por los partidos que se están jugando el Real Madrid y el Barcelona. Lo que podría darle fin al asunto es una victoria del Barcelona en el derbi español que está por venir, y pues obviamente eso separaría bastante la distancia, además de algún tropiezo del Real Madrid, si fuera a favor del Barça, que eso es lo que esperamos. Si no, bueno, un tropiezo del Barça combinado con una victoria del Madrid y otra serie de resultados, pues podrían darle el campeonato al Real Madrid. En fin, en España aún no se diluye nada. Aquí en México ahorita estaban jugando el Pumas y el Monterrey para el otro boleto que falta para la famosa liguilla ya. El América va contra su demonio, que es el Papachuca, entonces pues va a estar interesante y ya. Y la otra noticia, que es de la que vamos a platicar un poquito antes de entrar aquí, porque además se relaciona mucho con lo que hacemos nosotros aquí, es del pleito que se trajeron esta semana Ernesto Zedillo, expresidente de México, y Claudia Sheinbaum, eh, presidente con A de la República.
¿Qué pasó? Resulta que a Ernesto Zedillo lo entrevistaron en la revista Nexos y en la revista Letras Libres, y pues obviamente hace un juicio muy fuerte en contra de la administración pasada y de esta, pues señalando que varias de sus reformas pues están significando un menoscabo al sistema democrático. Obviamente Claudia Sheinbaum no se quedó callada. Lo curioso es que lejos de contestarle los argumentos, no ataca al mensaje, ataca al mensajero. Así de que, ¿cómo se ponen a hacerle caso al señor si el señor fue el que hizo el Fobaproa? En retórica, en oratoria, a ese argumento se le llama argumento ad hominem. ¿Qué significa el argumento ad hominem? Yo no te voy a atacar por tus argumentos, porque tus argumentos pueden ser correctos o pueden tener una parte de razón. Lejos de combatir tus argumentos, te combato a ti. Combato que tú X o Y cosas, como si yo en un debate dijera, bueno, ¿cómo le van a hacer caso a ese señor Barboni de anteojos? No, esa no es la etiqueta de alguien intelectual. No me están cuestionando lo que digo, están cuestionando algo mío, en este caso mi facha. En el caso de Zedillo, bueno, pues el tema del Fobaproa y el revire que Fobaproa, el revire que Ernesto Zedillo dio, pues los dejó sin palabras, a grado tal que la presidenta tuvo que decir que ahí moría, no con esas palabras, pero Zedillo dijo, miren, es muy fácil. El Fobaproa surge a partir de una serie de cuestiones económicas. Y al surgir estas situaciones económicas, tuvimos que hacerlo. Pero le hicimos una auditoría internacional. Pero yo no tengo ningún problema. Vamos a traer a una auditoría internacional para que audite otra vez al Fobaproa. Pero pues ya entrados en gastos, que audite de una vez la refinería que no ha refinado un solo barril, el Tren Maya, la central avionera, y qué otra cosa me falta por ahí. Bueno, y el tren transísmico. Vamos a hacerles una auditoría a todas estas cosas, pues para ver qué sacamos. En ese momento Claudia Sheinbaum dijo, dejamos de discutir con el señor, no tenemos bronca. Claro, sus achichincles pues siguen pegando, pero todos en el mismo lugar. Y esto recuerda una anécdota que tápese los oídos, Gabriel, porque creo que a usted no le va a gustar la anécdota, ni modo, lo siento mucho, me queda claro que usted es por lo menos simpatizante de ese partido. Allá en el año 2006, cuando estaba la campaña presidencial, se hizo un debate entre los entonces candidatos a la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Madrazo Pintado y Andrés Manuel López Obrador. Y en ese debate Andrés Manuel López Obrador dijo que Calderón, como secretario de Energía, había beneficiado a su cuñado, a Juan Ignacio Zavala, con una serie de contratos por varios miles de millones de pesos. Obviamente dijo Calderón que eso era una mentira, pero que pues no había bronca, que él retaba que le dijeran, que le mostraran, que le demostraran, pues dichas cosas. Y Andrés Manuel dijo, con todo gusto, te vamos a llevar las pruebas mañana. Dicho y hecho, a los 2 días llegan finales de personajes. Mario Delgado, Horacio Duarte, Gerardo Fernández Noroña y la entonces vocera de la campaña obradorista, Claudia Sheinbaum Pardo, a la casa de campaña de la casa de Andrés Manuel a la casa de Calderón, las casas de campaña, con un diablito conteniendo 8 cajas de archivo. Llegan y dicen, aquí están las pruebas, aquí te las vamos a dejar, ¿dónde te las pongo? Sí, espérame, regálame 5 minutos nada más, ahorita te abro. Al momento que entran, vamos aquí te la recibimos, sí, con todo gusto. Mira, aquí pásele, señor notario, aquí el señor notario va a dar fe de lo que las cajas tienen. No, nosotros ya nos vamos. No, nos vamos mangos. Se pusieron a abrir las 8 cajas. ¿Qué contenían las 8 cajas que abrieron? Nada. Eran 8 cajas vacías. Era un truco publicitario, como se lo suelen gastar, para hacer creer que estaban ofreciendo pruebas. Igual que hicieron con el famoso fraude en el 2000 y en el 2012. Cajas vacías, cosas sin ningún punto. Lo único que exhibieron en una de las cajas fue un diagrama que exhibió también en el debate Andrés Manuel. Fuera de eso no exhibieron una sola prueba. Ya no sabían qué hacer y el primero que puso pies en polvorosa al son de me devuelven mi diablito porque es mío, fue Noroña. Ahora que se las da de docto, probo y honesto, bueno, pues no es así. Pero, ¿qué pretendieron ganar ahí con eso? La batalla del debate, no de la razón. Y esto nos lleva a lo mismo. ¡Miren! ¡Va a llover!
No, que no, bueno, sí que llueva porque ya nos hace falta por estos rumbos. Saludos, mi queridísimo amigo Julio Camelo, qué placer verte por acá. Entonces el discurso es ese, ya tenemos aquí a nuestro invitado, pero antes de pasarlo hasta su casa, esto me lleva al mismo lugar. Resulta que no podemos hacer ciertos llamamientos porque pueden ser malinterpretados. Resulta que no podemos hacer ciertas cosas porque pueden ser malinterpretados. Así de que antes de que entre el invitado, INE, va así, revisa por favor todo lo que tengas que revisar, porque es absurdo que a candidatos que están haciendo su mayor labor para ser conocidos, los esté supervisando como si fueran criminales, mientras que a la ministra copy-paste y a la ministra que no se sabe ni cuántos artículos tiene la Constitución, además de la ministra que no sabe, no, tiene 70 años, pero es un mujerón, valientes cosas, e insisto, a ellas tres, que están violentando la norma electoral, nada más las castigo con un en el Facebook subió algo, bájenlo, no, ya no hay nada, entonces ya no hay nada, ya no hay que perseguir. Esto es una desgraciadez que está viéndose cómo ya pintaron de guinda al INE y es algo vergonzoso. Guadalupe Taday, das pena. Claro, pues tu hijo estuvo en una de esas ponencias. Pero ya, después del desahogo, para que mi amigo Enlace no se enoje porque diga que luego me pongo medio loco, que en eso no me va a impedir que de repente me ponga. Así que, don Carlos, usted no se preocupe, que con usted no es ni con nadie más. No vamos a hacer ningún llamamiento ilegal, pero tenemos que preguntar. Tenemos el día de hoy, y ya lo estamos ingresando a nuestro escenario, al maestro Carlos San Miguel, candidato a magistrado penal, colegiado penal, si mal no recuerdo, ahorita nos va a dar el dato, porque nuestro enlace no me hizo favor de mandarme, a menos que ya me lo haya mandado por acá, no me lo mandó, no me hizo favor de mandarme su ficha sinaléctica, currículum vitae, es por la materia. Entonces, pues vamos a comenzar pues por el principio. ¿Quién es Carlos San Miguel? ¿De dónde viene y a dónde va? Como dijera aquella canción de los años 20, Flor de Té. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Muchas gracias. Primero, agradecerte la invitación a tu espacio y a poder platicar contigo y las personas que nos siguen. Yo soy candidato a juez de distrito en materia penal en estas elecciones extraordinarias, aquí por el primer circuito de la Ciudad de México, en el distrito 10, Venustiano Carranza y Iztacalco. Bueno, soy una persona que tiene 20 años en el Poder Judicial, una trayectoria de 20 años en el Poder Judicial. Entré incluso desde mi servicio social y bueno, he ido avanzando en diferentes áreas y escalando. Auditoría, jurídico, administración, la comisión de administración, y digamos que conozco bien el Poder Judicial desde adentro. También tuve la oportunidad en algún momento, un periodo relativamente corto de 2 años, de estar en Derechos Humanos, en la Secretaría de Gobernación, ahí en la coordinación de asesores, y también creo que fue una experiencia muy enriquecedora desde fuera del Poder Judicial. Me permitió ver otra realidad, otra forma pues, de atender a las personas y de acercarme a ellas, a las víctimas del delito, y participar en proyectos muy, muy interesantes como la Ley de Víctimas en ese momento, la Ley General de Trata, su reglamento. Fue una experiencia muy enriquecedora y bueno, regresé al Poder Judicial y llevo ahí ya, te digo, 20 años ahí trabajando. O sea que conforme los que hicieron la reforma, usted podría ser uno de los corruptos del Poder Judicial que se está aventando a ser parte del nuevo Poder Judicial. Conste que no lo digo yo, lo dijo la reforma. Sí, bueno, la visión de la reforma, efectivamente, estando desde dentro del Poder Judicial, fue algo al inicio pues muy complicado. Como una persona que quiere mucho obviamente a la institución, pues fue una cuestión como un terremoto, un sisma muy grande. Obviamente ese cariño no nos ciega, o en mi caso no me ciega y no me permite no ver pues que efectivamente hay muchas cosas por mejorar, hay mucho camino por recorrer, más allá de la discusión si esta reforma es, o como ya han dicho incluso los actores políticos que la generaron en su momento y otros, y analistas, que pues falta pues la cuestión de las fiscalías, de los poderes judiciales locales, digamos que complementarla de muchas formas. Al final del día pues es un primer paso en el que estamos ya, y en una visión un poco pragmática, digamos, no resignada, sino pragmática del momento en el que estamos, pues decidimos participar y efectivamente, pues con esa idea, reconociendo que sí hay muchas cosas por mejorar, que sí el Poder Judicial había sido un poder
cerrado, había sido un poder de un acceso complicado, que incluso la elección de los jueces, magistrados, pues no siempre, más allá de que pues era el sistema de exámenes y todo, pues existían exámenes, por ejemplo, se hacían exámenes desde, digo, esto es información pública, no es algo que esté descubriendo ni mucho menos, exámenes, por ejemplo, exclusivos en la Corte, que eso permitía a ciertos ministros tener jueces y magistrados pues afines o a crear ciertos votos de poder, incluso en el Consejo de la Judicatura, también exámenes exclusivos, o el escándalo que fue por ahí de 2020, en donde se supo que pues se vendían exámenes para, desde en ese momento, Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, pues la venta de exámenes que permitía también, digamos, que no llegaran los mejores perfiles, ¿no? Entonces tampoco había te digo, había muchas cosas por mejorar, y bueno, este es un camino distinto, es una elección, es una posibilidad de que la gente valore, revise, vote de manera directa, y digo, estamos en este proceso y con mucho ánimo y mucha ilusión, por supuesto. Muchas cosas, muchas preguntas, ya he hecho algunas, otras las tengo que repetir al final del día porque estamos hablando con otra persona, pero de entre lo que voy leyendo, me voy enterando y voy viendo, pues hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que no parece que sea el tema para el cual evidentemente estés postulándote, pero finalmente a ti te va a impactar si llegas a ser en su momento juzgador, el Tribunal de Disciplina. Ese Tribunal de Disciplina va a suplir, o a sustituir, mejor dicho, a sustituir las funciones que tendría parte del Consejo de la Judicatura, mejor conocido entre la banda como el Consejo de la Caricatura. Pero ese consejo, bueno, este tribunal disciplinario, pues va a tener unas atribuciones que se van a estar moviendo entre una fiscalía judicial y un tribunal de la Santísima Inquisición, donde además hay un problema muy grave. Lo acabas de mencionar en tu primera descripción. El juzgador juzga con los elementos que le van a proporcionar, no sé, dependiendo del nivel, pues obviamente los ministerios públicos, la investigación inicial, o en su caso la resolución con aquellas impugnaciones que vayan en su momento, pues la resolución que esté presentándose. Pero tú vas a resolver como juzgador sobre esos elementos, no puedes ir más allá. Aunque de repente muchos dicen, es que la justicia, sí, pero ese tema abstracto llamado justicia tampoco puede ir en contra de la norma, por decirlo así. Pregúntenle el caso de Florence Cassés, que al final terminó libre, no por inocente, no por culpable, sino por violaciones al debido proceso. Tú vas a resolver. ¿Cuál es el riesgo de que tu resolución no resulte la que se esperaba, vamos a llamarlo así? Porque pues no tuviste los elementos para juzgar. Y que en su momento el tribunal se te quiere ir encima, pues nada más bajo la lógica de que no resolviste lo que tenías que haber resuelto, aunque resolviste lo que tenías que resolver al final del día. ¿Cómo está el riesgo ahí? ¿Cómo va a estar esa relación que va a ser una espada de Damocles muy fina sobre el juzgador? Bueno, efectivamente, el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo en las funciones de vigilancia y de disciplina, efectivamente, pues tendrá una responsabilidad muy importante, y las personas que resulten elegidas en ese tribunal efectivamente tendrán la responsabilidad de revisar la actuación de los juzgadores, de los magistrados, en este caso federales, y revisar que estén apegadas a la normatividad. Yo esperaría, conforme a la norma vigente y a nuestra Constitución, pues que las resoluciones que se tomen apegadas a derecho, y con esta nueva visión, que creo que sí es importante incorporar esta visión sin violentar obviamente la normatividad, porque eso no tiene cabida, pero sí tener una visión a lo mejor social, una visión dentro del mismo ejercicio jurisdiccional, no esa visión fría solamente de la norma, sino también ver las circunstancias del caso, obviamente todo dentro de, como dices, si hablas bien, el expediente, las pruebas que existan, las circunstancias de las víctimas, de los imputados, etcétera. Pero dentro de este esquema, tener esa sensibilidad, que eso lo ha reclamado, y yo que lo he podido ahorita ver en las calles y en esta nueva experiencia pues, de promoverme, de buscar estar haciendo territorio, etcétera, que la gente lo reclama mucho, esa frialdad, esa dificultad de acceder, de ser escuchada, de sentirse oída en un proceso, ¿no? No, obviamente hablas con personas que pues, no van a ser delincuentes, mucho menos en materia federal,
o cometer un delito federal, muy, muy poco probable, pero sí podrían ser víctimas o han sido víctimas de delitos, ya sea federales o locales, y sí te dejan ver esa sensación de, pues, de abandono, de no escuchar, de que el juez pues es alguien inalcanzable, que imposible poder plantearle alguna situación, o que tenga esa sensibilidad a la hora de resolver, ¿no? Entonces, por supuesto que habrá que resolver conforme a derecho, por supuesto, eso no hay ninguna duda, ni lo pondría yo en duda, ni por supuesto hablaría o diría algo diferente, pero sí creo que incorporar un aspecto de sensibilidad será importante. Ya la función del Tribunal de Disciplina, que se pueda convertir sí o no en una cuestión, en un tribunal parecido a la Inquisición, o que revise ciertos intereses, o pues eso también estará abierto al público, y también podrán ver si una resolución de un juez estuvo conforme a la norma, incluso tuvo esta carga de sensibilidad social, etcétera, y el tribunal aún así, por alguna cuestión distinta o un interés diferente, resuelve o castiga. Pues creo que también estará abierto a que la sociedad lo revise, y pues nosotros estaremos expuestos a ello, ¿no? Dices tú, y me gustó porque eso me lleva aquí conforme vamos hacia lo que nos va surgiendo. Dices tú, resolver con sensibilidad, obviamente apegada a la norma y todo. No, obviamente tú lo sabes, muchos de los que nos escuchan no, pero va a ser interesante escuchar tu postura. Me queda claro que no podrás salirte de ella, pero ¿qué se podrá hacer en ese momento? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya le llamó la atención a México por el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y México, lejos de revisar ese tema, bueno, los legisladores, lejos de revisarlo, han ampliado el catálogo. Que además, muchos de esos delitos que están en el catálogo, viéndolos con ojos de político, que al final de cuentas en entrestantes de todo vemos, pues también puede ser una forma para bajar a alguien del camino. Te acuso de un cierto delito, no es un delito electoral, por ejemplo, y en lo que investigo, si es cierto o no, yo ya te bajé. Y pues finalmente, entre la interpretación de la norma electoral, la interpretación constitucional y un montón de etcéteras, pues ya te detuve la candidatura si te ibas muy fuerte para algo. Me suena a 2005, me suena al desafuero, pero más amarrado. Eso en cuanto a este delito. Pero insisto, lejos de disminuir la brecha, se ha acrecentado. Cada semana hay una iniciativa nueva para poner un delito más en la prisión preventiva oficiosa, que además nuestros legisladores confunden con el análisis oficioso de la pena de prisión, y eso es algo que se notó en los debates, pero pues ya está ahí. Y entonces, si a ti te llegan y te dicen, Juanito Pérez cometió este delito, bueno, pues Juanito Pérez le toca prisión preventiva oficiosa, pues nada más porque dijimos que sí, ¿no? Entonces, ¿qué van a poder hacer ustedes como juzgadores en estas etapas, además de revisión, en torno al tema de la prisión preventiva oficiosa? Sobre todo porque en las normas que dan origen a muchos de los delitos, hasta donde, por ejemplo, en el tema de portación de arma exclusiva del ejército, hubo una reforma que quitó varias y no se acordaron los juzgadores de adecuarlas, los legisladores, y estaban metiendo a la cárcel para gente que traía armas que ya no eran de uso exclusivo o que no estábamos seguros porque no se había puesto la reforma bien hecha. ¿Qué va a hacer el juzgador ahí? ¿Qué puede hacer el juzgador ahí? Puesto que no puede legislar y tiene que atenerse, la reforma constitucional también lo dice, a la letra de la norma. Tu audio. Tu audio. Perdón, listo, ya. Sí, perdón, Arturo. Te decía que efectivamente el tema de la prisión preventiva oficiosa es un tema pues complejo, porque efectivamente ya la Comisión Interamericana ha marcado o nos ha llamado la atención como país, en el sentido de que la forma en que se está utilizando y está legislada no es la idónea, obviamente, porque tenemos muchos delitos dentro de este catálogo que tú bien mencionas, en el que aplica de manera directa la prisión preventiva oficiosa. No, como juzgador son a los retos que te enfrentas, y lógicamente como juzgador ante uno de esos delitos pues tendrás que aplicarla y aplicar la normatividad, pero sí creo y creo que debemos caminar, y como juzgador también impulsar desde otro punto, a lo mejor desde pues, nuestras autoridades en el Tribunal de Disciplina, el nuevo órgano de administración judicial, la Suprema Corte incluso,
la nueva Suprema Corte, pues impulsar esta reducción y obviamente irlo haciendo caso por caso, porque eso es lo que marca la idoneidad de esta figura. Obviamente es una figura para pues evitar que alguien que se pueda sustraer de la justicia o que pueda sí, fugarse, irse, no estar, no responder dentro de un proceso, pues no lo haga y tenerlo de alguna manera recluido para que pueda enfrentar a la justicia de alguna manera. Entonces, es una figura que sirve, pero debe ser aplicada caso por caso y revisada. En este caso ya tenemos un catálogo que tendría que aplicar, pero sí estoy convencido de que es un camino que tendrá que irse reduciendo. También entiendo al Estado de alguna manera que pues con las armas y la complejidad del funcionamiento de la investigación de los delitos, de las fiscalías, etcétera, a veces pues le cuesta trabajo y lo entiendo desde esa perspectiva, ¿no? Que le cuesta trabajo integrar bien y entonces tener muy bien integrado y presentarle al juez, en este caso, una carpeta bien integrada y decir, esta persona se puede sustraer o no de la justicia, argumentarlo de manera correcta, pero pues creo que tenemos que caminar hacia allá, no tengo duda, y así lo marca aparte el derecho internacional y creo que es algo que México tendrá que ir caminando hacia allá y nosotros como juzgadores pues ir aplicando la norma conforme vaya evolucionando y en este caso como está pues, en la realidad que estamos hoy o que tenemos hoy. Bueno, ya me mandaron la ficha de la página Conócelos. Quien me lo manda dice que nomás lo quemo, pues si no estoy dando su nombre como para que sepan quién es. Si me vuelve a decir eso, lo voy a dar a los cuatro vientos para que ahora sí diga que está bien tatemado. Pero en lo que tú estás poniendo, pones algo que es un tema bastante interesante y recurrente, y que me parece que no ha sido, por un lado, suficientemente utilizado, y por el otro lado, qué tan accesible pueda resultar para todas las personas el tema de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una figura relativamente joven en nuestra legislación, como está normada al final del día, en algunos momentos se ha llegado a utilizar alguna figura así afín, pero platícanos, para los que no somos penalistas, aunque tenemos la noción, para las personas que por supuesto no son abogadas y que están escuchándonos, ¿en qué consiste la justicia restaurativa de manera muy general, obviamente? ¿Y cómo crees que en su momento un juzgador, sí, porque no sé si decir tú como juzgador pueda ser violatorio a los del Santo INE, mejor te digo, lo que un juzgador electo pueda aplicar? ¿Qué es la justicia restaurativa y cómo un juzgador podría aplicarla? Bueno, la justicia restaurativa es una visión de justicia distinta, sobre todo en materia penal, no es la visión tradicional de la sanción al que comete el delito, la pena que se debe imponer, sino está más encaminada a la reparación del daño a la víctima, a la reparación del tejido social, porque con cada delito que se comete, pues se daña ese tejido social, incluso a la reinserción del delincuente, ¿no? O sea, es una visión global, digamos, o una visión distinta de justicia que obviamente, como bien dices, en nuestro sistema penal mexicano, en nuestro sistema de justicia, pues se empieza a incorporar un poco desde 2008 con la reforma al sistema penal, el sistema penal acusatorio, que se instala hasta 2016 ya de manera definitiva, y obviamente ahora con la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, que es muy reciente, como dices, de 2024, y que apenas, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, y me imagino que es algo que el nuevo órgano de administración continuará, y espero que así sea, y creo que es fundamental, fortalecer estos medios alternativos de solución de controversias en donde efectivamente para delitos menores y cuestiones no tan graves se pueda resolver los asuntos sin judicializar todo, ¿no? Sin llegar a juicio y cargar a los juzgados de asuntos que aparte eso retrasa la justicia, o sea, es una medida fundamental. Yo la propongo como una cuestión obviamente de impulsarla, no me tocaría de manera directa desde como juzgador aplicarla o impulsar el sistema, eso le tocará a las autoridades ya del Tribunal de Disciplina y el nuevo órgano de administración, pero sí creo que como juzgador debemos impulsarla para beneficio de todos, de la sociedad y de nosotros mismos, de tener juzgados menos, donde haya sentencias de mayor calidad, pensando en que haya mucho menor carga de trabajo, una carga de trabajo manejable, lógica, habiendo mecanismos alternativos en donde se solucionen controversias previo a juicio y de común acuerdo, obviamente, con profesionales, mediadores, que eso tendrá que instalarlo también el nuevo órgano administrativo. Ahora el Consejo ha iniciado, tiene un centro de
mecanismos alternativos de solución de controversias, que está iniciando apenas, tiene personal y están iniciando con esa labor, pero creo que es una labor que va a ser fundamental para México, por supuesto. Bueno, pues aquí nos están escuchando algunas personas, Osvaldo Acosta, Gabriel Ortiz, Aldo San Pedro, Julio Camelo, Tete Ibáñez, Verónica Hernández, Paula Velasco, y nos dice quien se identifica como actuar, servir, merecer, álgame el creador, qué nombre tan original, dice, muy interesante, pero ¿cómo un juez puede ayudar a las personas de a pie para asegurar que les llegue la justicia? Bueno, el juez, obviamente, o nosotros como juzgadores en su momento, pues de entrada con los asuntos que resolvamos, cada asunto implica o envuelve a personas de a pie, tanto quien comete el delito como las víctimas directas o indirectas, en este caso, que lo sufren y que sufren las consecuencias de él. Obviamente, si una persona en su vida tiene o es víctima y ojalá se sea de un delito federal o lo comete, pues jamás estará en las manos de un juzgador, en este caso federal en materia penal. Pero sin duda, nosotros como juzgadores creo que tenemos que ser un poquito más abiertos. Yo creo que esa es una parte importante y de lo que la sociedad de alguna manera, viéndolo en la calle, te pide o te dice, oiga, cuando llegue no se olvide, no cierre la puerta, no sea lejano, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Al final del día la gente quiere ser escuchada y más, en este caso, una víctima del delito o víctimas del delito, pues quieren participar, ser escuchados, por lo menos entender qué está pasando y que el juez pues, tenga sea más accesible, ¿no? Creo que es una parte importante y para las personas de a pie creo que eso es muy importante, por lo menos en lo que he estado recogiendo en las calles, pues es un sentir continuo que me han manifestado. Yo lo haría, es actuar, servir, merecer, y creo que agrupaciones como la suya también tienen que estar para eso, pues que los jueces no hacen las cosas de la nada, iba a decir de gratis, pero se puede malinterpretar, no lo hacen de la nada, para eso se necesitan abogados, y que la gente se acerque a los abogados, y por supuesto que se acerque con abogados que conozcan, y que se acerquen además desde el entendimiento de que si son culpables, la labor del abogado es evitar que les impongan injusta, porque pues te agarraron con la pistola vaciada del cargador, el cuerpo a un lado, y le echas todo el cargador encima y quieres que te saquen libre porque eres inocente, pues como que de dónde, ¿no? O sea, pues, te vamos a, que no te den 100 años cuando te tocarían 40, creo que esa sería la labor que a veces a los ciudadanos se les olvida. Eso por un lado. Y por el otro lado, licenciado, híjole, uno de los temas que más le están dando a lo jurídico precisamente, pues son las nuevas leyes que se han creado en torno a juzgar con perspectiva de género. De hecho, la última y más reciente la tenemos de 2023 en Baja California, la otrora Baja California del Norte, ahora Baja California Secas, la llamada Ley Alina, que consistió en que, insisto, para que no se enoje por ahí Cory Matthews, pues estoy leyendo los apuntes que me paso yo solo para poder preguntar. Alina Mariel Narciso fue condenada a 45 años de prisión después de haber, pues, en legítima defensa, asesinado a su pareja, que era un policía igual que ella, que la quería matar. Y la reforma, palabras más, palabras menos, porque sí está muy extensa la reforma, pero no se considerará exceso en la legítima defensa cuando concurran circunstancias en las que la persona agredida sufra miedo o terror y se encuentren en un estado de confusión. Entonces, pues el requisito sine qua non para que esta ley en Baja California aplique en el Código Penal local es el estado de terror. ¿Hasta dónde podría yo inventar, perdón la palabra, pero se tiene que decir así, como de repente parece serie norteamericana, ¿no? Voy a inventar que estabas en la loquera total cuando lo hiciste, te voy a inventar un dictamen y vámonos, ¿no? ¿Hasta dónde existe el riesgo o hasta dónde van a tener que estar atentos los juzgadores para que la perspectiva de género sea bien aplicada? Vamos a ponerlo así de sencillo, sea bien aplicada, porque al final del día la perspectiva de género también tiene que aplicarse hacia el otro extremo. La mujer agrede a su pareja porque cree que la pareja le va a hacer algo o porque X o Y, pero pues como ella es la mujer y pues la perspectiva de género, y ya lo dijo también la Suprema Corte, se ve hacia ambos lados, no es solamente hacia uno de ellos, aunque obviamente por las circunstancias culturales es hacia uno de ellos. En conclusión, porque de repente yo soy el que me enredo, ¿cómo el juzgador va a analizar con perspectiva de género
sin enredarse en ella? Bueno, Arturo, yo creo que en este caso tenemos que seguir. Hay criterios muy interesantes de la Suprema Corte justo para juzgar con perspectiva de género. Creo que es caso por caso, obviamente, el análisis que tiene que realizar el juzgador, revisar y, como tú bien dices, evitar caer o en excesos de una aplicación de una perspectiva de género o viceversa, no observarla, y eso será conforme a los elementos que tengan el juicio. Obviamente vivimos en una sociedad en donde no es un secreto, la mujer pues sufre normalmente violencia o es violentada, o sea, no es algo raro, y por supuesto que esto ha generado todas estas legislaciones y estos criterios que ha emitido la misma Suprema Corte para que el juzgador tenga efectivamente esa sensibilidad, ese criterio siempre lo tenga en cuenta, digamos, no lo deje de lado y no resuelva de manera injusta, porque efectivamente en una cuestión de violencia, donde una mujer vive en constante violencia o es violentada, pues creo que es un elemento que por supuesto el jugador tendremos que tomar en cuenta, por supuesto, ¿no? Entonces creo que es muy importante, como tú bien dices, no llegar al abuso del esquema, pero sí tenerlo en cuenta y aplicarlo de manera correcta y caso por caso, verificando las pruebas y los elementos que aporten las partes, obviamente, ¿no? Perfecto. Nos dice Paula Velasco, digo, qué bueno que nos están haciendo preguntas hoy. ¿Cómo mejorar los tiempos en la reparación del daño? Sí, efectivamente ahí, bueno, no solo en la reparación del daño, sino en la cuestión de la ejecución de las sentencias, pues pasa mucho que las personas, después de pasar por un tortuoso juicio y lo que duran los juicios y el tiempo que les toma alcanzar y llegar a una resolución favorable, y ahora viene el tema de vamos a ejecutarla, ¿no? Vamos a llevarla a la realidad, digamos que es un tema totalmente distinto, digamos, o un nuevo tema que es muy complejo y que creo que efectivamente hay mucho por hacer en ese caso, ¿no? Nosotros como jugadores, creo yo que tenemos que no olvidarnos porque pasa mucho ante la carga de trabajo y todo, resuelves los asuntos, ya hay una sentencia emitida y de alguna manera pues hay un cierto olvido de este tipo de asuntos o de que se ejecute la sentencia o de alguna manera no hay ese seguimiento puntual. Creo que es algo que tenemos que poner mucha más atención y en el caso de la reparación del daño, pues estar muy cerca de las víctimas, obviamente, y creo que teniendo esta apertura, creo que facilitará las cosas porque la misma víctima o las mismas víctimas del delito, pues buscarán a través de sus acciones, pues que esa reparación del daño se dé de manera más efectiva y más rápida, por supuesto, ¿no? Creo que sí es un problema que hay que atacar y es parte de las propuestas que tenemos en apoyo a las víctimas del delito, por supuesto, esta reparación del daño moral, económico o incluso de atención médica, social, psicológica, por supuesto, ¿no? Eh, Se ha dicho mucho, digo, y por mi cronología de vida y de estudios, sobre todo, que la carrera de abogado es una carrera que cuando la terminas, la mitad de lo que estudiaste ya se te olvidó y la otra mitad te la han derogado. Creo que no, como ahora se ha dado, sobre todo en materia penal, digo, creo que están cambiando muy rápido las materias, pero en materia penal pasamos a un sistema a otro, pasamos a una norma de medios alternativos de solución de controversias, hemos pasado a un código único en materia penal, ahora ya tenemos uno también en materia civil y familiar, pero bueno, estamos en materia penal. Ahora estamos pasando a un proceso inédito de elección de juzgadores. ¿Qué va a tener que comenzar a cambiar en la formación de los estudiantes? Eh, Pareciera que ustedes no tienen nada que ver, pero al final de cuentas, pues los abogados que mañana van a representar a las víctimas o a los probables responsables ante ustedes, muchos de ellos apenas están cursando la licenciatura o están comenzando a cursarlos, terminando o comenzando a cursar sus estudios, con un plan que además, pues ya está desfasado para el momento actual. Y no sé, siempre he dicho que la realidad es más rápida que el derecho. Me parece que ahora se ve mucho eso en la formación. Yo sostengo que vamos a tener que llegar a una suerte de formación a la carta. Si vas a ser penalista, te voy a formar desde cero hacia penalista. O sea, ya no vas a salir como licenciado en Derecho, sino como licenciado en Derecho Penal. Vamos a llamarlo así. El licenciado en Derecho Oral Penal. Licenciado en Derecho Oral Familiar. Bla, bla, bla. ¿Qué crees que sea menester que el joven abogado adquiera o en las aulas o que tú le digas, mira muchacho, tu plan de estudios marca esto, pero yo te recomiendo desde ahorita
que te metas a estudiar esto otro? Pues mira, Arturo, sí tienes razón. En mi caso, por ejemplo, yo cuando estudié la carrera, pues no estaba el sistema penal acusatorio, como bien dices, y los medios alternativos de solución de controversias, y esto es una materia dinámica, como bien dices, y va cambiando, nos va ganando, digamos, a las aulas o a las escuelas, a las facultades. Sin embargo, creo yo que fíjate que la estructura, los principios generales del derecho, incluso el derecho romano, toda esa estructura de derecho básico, digamos, que te pueden dar en una facultad, te crea un razonamiento jurídico. Creo que eso es fundamental, porque al final del día la ley puede cambiar, pero el razonamiento jurídico, y si tienes una persona que tiene esa estructura jurídica bien formada, pues te actualizarás, pero tendrás esa capacidad de aplicar la nueva norma y de entenderla. Por eso yo creo que sí es fundamental en las facultades toda esa estructura, esa base jurídica que le permita a los estudiantes que aunque estudiaron una cosa y salen al mundo y ya cambió o ya es otra o hay que actualizarse, les permita hacerlo de manera ágil y que puedan sin ningún problema adoptar las nuevas normas. Creo yo que eso es muy, muy importante y bueno, nuestra función como juzgadores, obviamente es pues, ser claros, clarificar y tratar de que las cosas, los criterios sean claros para también facilitar ese aprendizaje, obviamente, ¿no? Mira, me llevas a dos temas. Uno que estaba yo reflexionando sobre el final de la pregunta y otro que acaba de surgir ahorita que lo mencionas. Vamos a comenzar con el último, precisamente, me parece. Ahora ya se indica que hay que generar resoluciones en lenguaje accesible. Obviamente ya hemos leído algunas sentencias de amparo, sobre todo precisamente de fulanito, acudiste conmigo porque tus papás te regañaban mucho, ¿no? Entonces yo les fui, les jalé las orejas y ya no te van a regañar, ¿no? Ya después obviamente puse de conformidad con el artículo tal del Código Civil, tal del Código Penal, del maltrato infantil, ta, 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 ta. Ok, esa es una. El lenguaje accesible. Híjole, primera pregunta, ¿cómo vamos a aprender lenguaje accesible los abogados? Si ya lo dice Tito Garza Onofre en su libro No estudies derecho, nosotros hablamos abogañol. Y segundo, la inteligencia artificial, que de repente es muy artificial la inteligencia, pero demuestra que perdón el francés, pero que la estupidez es muy natural. Somos distintos sistemas jurídicos, pero este ejemplo lo traigo yo muy fijo cuando de repente platico cuando he llegado a dar clases, hace rato que no doy clases, pero en algunos cursillos o charlas así de carácter académico lo comento. En Estados Unidos una persona va y demanda un daño en una aerolínea. Recordemos que en Estados Unidos pues, es un sistema distinto al nuestro, ya son más de precedentes judiciales que la ley, ¿no? Pero bueno, el ejemplo está por ahí. Entonces el abogado del demandante presenta una apelación llena de referencias de presuntos casos donde les dieron la razón. Los abogados de la compañía, una compañía aérea, pues demuestran que se los inventó todos por la inteligencia artificial. Porque al final del día, y te lo ponen ahí cuando entres a uno de esos nuevos métodos, no te creas todo lo que te dice, ¿verdad? Pero ante el cúmulo de trabajo, ¿cómo vamos a prevenir que algún abogado mañosón presente alguna cosa mediante inteligencia artificial que pueda hacer pasar como muy bien argumentada y que agarre al abogado juzgador o a la contraparte en fuera de lugar? Entonces, dos grandes temas. ¿Cómo vamos a manejar el lenguaje accesible y cómo nos vamos a prevenir contra el abuso o el mal uso de la inteligencia artificial en el derecho? Sí, Arturo, fíjate, el tema del lenguaje, yo, bueno, tengo familiares abogados y también familiares que biólogos de otras materias, digamos, y sí observo que cada pues, campo del conocimiento pues, tiene un lenguaje. Obviamente, nosotros como abogados tenemos ciertas palabras que no se manejan de manera coloquial o no manejamos de manera normal más que pues, en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, digamos. Y así todas las demás especialidades y campos del conocimiento, ¿no? Los biólogos, pues a veces no les entendemos, parece que hablan en chino, viceversa, a mí me dicen, oye, ¿qué estás diciendo? Veo una sentencia y no lo entiendo, no está en español, ¿no? Casi, casi. Entonces creo yo que efectivamente, o sea, es un lenguaje que aprendimos, que no es que sea incorrecto, al contrario, pero sí creo que nos llevará a hacer un esfuerzo para que la sociedad y la gente de alguna manera nos entiendan mejor, no llegar a casos extremos o banalizar, digamos, las sentencias o nuestras determinaciones, pero sí creo que va a ser muy importante esforzarnos en tratar de hacerlo de una forma un poquito más digerible, que se entienda, que la gente
pues lo entienda de manera más fácil y entienda su sentencia o lo que se está resolviendo de manera un poquito más sencilla. Creo que es un esfuerzo que tendremos que hacer, aunque no podremos estar muy de acuerdo o no, pero creo que sí es un esfuerzo que tiene que hacerse porque es algo que se está demandando y más allá de que es un lenguaje que manejamos pues por el conocimiento que se tiene, pues tendremos que esforzarnos en expresarlo de otra forma. Y el tema de la inteligencia artificial a mí me parece pues muy interesante, la verdad, porque creo que puede ser como herramienta muy útil, o sea, creo que es una herramienta que podría y se ha hecho, tengo entendido, en algunas no sé si en Estados Unidos, en alguna administración, vaya, pequeñas administraciones de entidades, etcétera, se ha incorporado para ayudar a los trabajadores y creo que puede ser un esquema que sí ayude a agilizar, a acelerar, porque si alguien realiza un texto con inteligencia artificial, en este caso una demanda o hasta una sentencia, pero tiene el conocimiento, pues obviamente la inteligencia artificial tiene un límite, ¿no? Y está cargada y toma cuestiones de que están cargadas en la red, leyes, etcétera, pero el especialista es el que debe saber pulirla, hacerla de manera correcta, corregirla incluso, pero creo que puede ser un elemento que agilice ciertas cosas de trabajo. O sea, para mí es un elemento que no lo pondrían desde un lado negativo, sino lo vería más bien como una herramienta que si evoluciona, y creo que así va a ser seguramente, pues puede ayudar, no la veo como el acabose de algunas carreras o alguien como alguien dice, porque al final siempre va alguien, un especialista o un conocedor que pueda corregir y pulir algún texto de inteligencia artificial, pero sí es una herramienta que podría agilizar, para mi gusto, el trabajo de en muchos campos, incluso para algunos o para los abogados. En la abogacía se podría utilizar bien utilizada, o sea, no en este caso que dices tú que haga el trabajo ya del abogado y que aparte esté mal hecho, ¿no? Sin duda, un tema que a mí me ha dado vueltas. De hecho, recordé la frase, no podrán acusarlo de nada al señor José Waldenberg. Él decía que no se pide en materia electoral para ser funcionario electoral, y me voy a ese ejemplo para que el INE no diga que no atiende esas cosas, que no se pedía no militancia, sino imparcialidad. Que la imparcialidad al final del día, pues era ver las cosas pues desde afuera, con independencia de tus valores. Ahora ya me está dando lata en internet. Íbamos re bien. No se conecten. eh, Tú tienes, digo, hablando tú como abstracción, INE lo hago como abstracción. Bueno, alguien, para que no se enoje el INE, alguien en algún lugar tiene una militancia, tiene una convicción religiosa, tiene una visión filosófica de la vida, a lo mejor no una religión, y esa convicción filosófica, esa visión religiosa, esa militancia tal vez, puede chocar de pronto con un asunto. Vámonos a un caso, si no concreto, por lo menos probable. El juzgador es una persona que cree en la vida desde su concepción y le llega un asunto donde hay un probable caso de aborto, no de interrupción del embarazo voluntario, un aborto, como bien del tipo penal. ¿Hasta dónde se verá el juzgador estar vacunado, valga la palabrita, para que su propia visión filosófica, religiosa o militante no le nuble la razón para resolver ese asunto? Porque a lo mejor la persona es inocente, fue algo espontáneo. En Querétaro hubo un caso donde se les hizo bolas el engrudo con el asunto, y en Guanajuato ha habido otros, y en X entidades de la República, que a pesar de que ya tienen normas en atención a la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, finalmente también sigue existiendo normas que juzgan el delito de aborto, pues por las circunstancias particulares. Pero te puede cerrar la razón tu propia visión, la propia visión de alguien le puede cerrar al momento de ahí. ¿Cómo puede ser un juzgador? ¿Cómo debe ser un juzgador para que estas minucias, que no son tales, como la militancia, como la religión, como la convicción filosófica, como la secta, pues, ¿por qué no decirlo así? Y cuando hablamos de secta, hablamos más en el sentido del petit comité, no de otra cosa más metafísica, para que no equivoque su juicio. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles para un juzgador, me parece a mí, y desde con esta intención que tengo de serlo y de formar parte del Poder Judicial y ser un juez en materia penal,
sí creo que es una de los retos más importantes que tiene cualquier juzgador, porque y cualquier persona lo tendría, porque al final del día pues somos personas con convicciones, con ideas, con cargas culturales desde nuestra infancia incluso, y creo que el éxito del juzgador es poder hacer a un lado esa situación y aplicar la ley sin sesgos o sin que esa convicción personal o ideas personales entorpezcan su labor, ¿no? Yo, en este caso que te hablas del aborto, bueno, hay estados que todavía criminalizan esa conducta. A nivel federal no es así, pero sí creo que el juzgador ahí tiene que tener muy clara pues su función sobre sus propias convicciones, y eso es lo más difícil. Se dice fácil a lo mejor, pero creo que es lo más difícil, y creo que son de las cosas que son los retos que tenemos que vencer como juzgadores. Y yo admiro a muchos juzgadores porque hay resoluciones que así lo muestran, que a lo mejor fueron conservadores o se los conocía de cierta ideología, pero logran sobreponerse a ello y resolver pues conforme a derecho y conforme a los principios de derecho y a la normatividad. No se escucha, Arturo. Sí, ahora me tocó a mí no ponerle el audio. Te decía, pues ya vamos acercándonos hacia el final del programa. Sé que has generado una herramienta tanto cuanto didáctica para explicarnos el proceso de votación, que quiero que nos la platiques para que la gente lo vaya observando. Sería una gran herramienta que vamos a estar ahí también incluso divulgando. Pero antes de eso, el proceso electoral está diseñado en el papel. Yo insisto que sí que está mal diseñado, pero tampoco me voy a poner en el lado de la gente que no está llamando a votar. Por eso estamos aquí. Si no creyera yo en la necesidad de que la gente salga a votar, no estaría yo entrevistándoles, porque diría, ¿para qué pierdo mi tiempo, no? Pero nos dicen que es algo imparcial, que es algo donde no van a meter manos grupos, agrupaciones y demás, están sancionando que si no lo hacen parejo, que si no asisten las personas, etcétera. Cabe señalar, y creo que esto sí lo quiero dejar, que quede específicamente señalado en este programa, que además de ti, formulé otra invitación a otra de los candidatas, candidata a ella, pero por cuestiones totalmente ajenas no pudo acudir. ¿Por qué? Porque yo estoy invitando y abro la invitación. De hecho, hace unos días me llamaron otras personas, ahí 2, 3 personas me han llamado. ¿Cómo le hacemos? Pues tú dime, dame tus datos, te mando la invitación. A lo mejor yo te invité a ti y a otra persona, y ahora te invito a uno más en esta charla y etcétera. ¿Por qué? Porque hay que divulgar el proceso, hay que impulsar el proceso. No me importa de dónde sea el candidato, de aquí o de Chihuahua, de Baja California, de Chiapas, las puertas de entrestantes están abiertas porque necesitamos escucharlos. Porque además lo que pasa en Chihuahua es un tanto cuanto diferente a lo que pasa en Chiapas o en la Ciudad de México. Pero con todo esto que acabo de decir, ¿cuál es el riesgo de que el dirigente local del partido X, el dirigente del sindicato fulano, el profesor de la universidad o de la escuelita de Derecho Mengana, el cura, el párroco, el pastor, en fin, que aquellos grupos que pueden dirigir una colectividad o un grupo digan, en la elección del 1 de junio vas a ir a votar en tu distrito por el número tal de la boleta para que él gane? No me importa que el señor sea, lo digo con todo el respeto que me merecen los estudiantes egresados, pero un estudiante egresado poniéndose a juzgar asuntos penales, la verdad es que me da miedo, lo debo decir con sus letras, y por supuesto que yo prefiero votar por gente con experiencia, porque además, hace poco narraba precisamente que cuando yo empecé a trabajar en área administrativa a juzgar, cometí errores, y después de 20 años, pues te das cuenta de ellos, ¿no? Y pues tú sales con las mejores intenciones, con las mejores ganas, pero si no hay experiencia, ¿cómo? Pero existe el riesgo de que al final de cuentas, si él es el familiar o el militante o el amigo, te le dirijan el voto. ¿Qué riesgo crees que puede haber en eso, o crees que no haya riesgo? No, para mí ese riesgo es inminente, o sea, es un riesgo latente, por supuesto, que va a haber ese tipo de participación y ese tipo de movilizaciones. Por eso creo que es importantísimo este tipo de ejercicios y, como tú bien lo decías, el llamado a votar, porque efectivamente en una votación nutrida o con mayor participación, ese riesgo se reduce de alguna manera, o sea, no dejas esa decisión en manos justamente de ese tipo de grupos o de esas personas que buscarán influir en el proceso electoral. Entonces, para mí,
Por eso es fundamental este tipo de ejercicios y llamar al voto y concientizar a las personas, incluso a las que están en contra de la reforma, pues a tener una visión a lo mejor un poco más pragmática y revisar los perfiles y tratar de elegir, como tú dices, el mejor perfil que en su saber y entender ellos crean que es el mejor o el idóneo para ocupar algún cargo. Entonces, para mí eso es importante y creo que es un riesgo que es latente, por supuesto. 2 de junio, ya pasó la elección. Carlos San Miguel no resulta favorecido. ¿Qué sigue? Bueno, en caso de que no resultara favorecido, en mi caso, pues sería continuar mi labor dentro del Poder Judicial, continuar trabajando para mejorar el Poder Judicial desde mi trinchera, desde donde estoy actualmente todavía en funciones. Y obviamente yo creo que con esta experiencia, pues buscar volver a participar, creo que sería una posibilidad en caso de que ese fuera el escenario. Finalmente, digo, porque ya estamos ahí. Afortunadamente, me da gusto, la entrevista ha fluido muy bien. La verdad es que no se pueden hacer llamamientos, pero puedo decir que creo que estoy frente a una persona con preparación y no como aquel que dijo que estaba más preparado que un chicharrón. Digo, que además es esa de las cosas bárbaras que estamos viendo en las campañas presidenciales, en las campañas electorales, con todo el respeto, pero perdóneme, la campaña de esa candidata juzgadora parece más campaña de OnlyFans y el profesor que dice que está más preparado que un chicharrón, pues válgame las cosas, ¿no? Eso desencanta al electorado precisamente, como que por eso voy a ir a votar. Cuéntanos, ¿tienes una forma didáctica de platicarnos el proceso de votación? ¿Nos la puedes platicar ahorita? Pues sí, mira, la verdad es que nosotros de alguna manera lo que hemos intentado hacer con la ciudadanía es explicar, porque es un proceso muy complicado, muy complejo. Van a ser 6 boletas electorales a nivel federal más 3 locales, en donde cada una va a tener muchos nombres, va a ser prácticamente imposible, muy difícil conocer a todos. Entonces, este es un proceso único, digamos, en ese sentido. Y lo que hemos tratado nosotros es de explicar a la gente, bueno, que en cada boleta qué va a elegir, ¿no? Va a elegir 5 ministras, 4 ministros en la boleta morada, en la verde elegirá el Tribunal de Disciplina Judicial, que son 3 magistradas y 2 magistrados hombres. En la boleta azul elegirá a la sala federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno y uno, una magistrada y un magistrado. También se elegirá la sala regional, que es la boleta color durazno, que serán 2 magistradas y un magistrado. La rosa, que es la de magistrados, precisamente de circuito, y la que me toca a mí participar, que es la boleta amarilla, que será la de jueces de distrito. Ahí vendrán los nombres, vendrá el número y se podrá elegir anotando el número. Es prudente señalar que el INE en ese sentido por lo menos ha abierto un poquito los criterios pues pensando en que se exprese la intención del voto, entonces ha permitido, no sé, poner el número, a lo mejor subrayar al candidato, poner el nombre completo, o sea, mientras esté clara la voluntad de votar por alguien, se emitirá un voto válido, lo tomarán como un voto válido, creo que eso es importante por la complejidad del proceso, creo que es un proceso muy complejo y tenemos que hemos hecho en mis redes sociales algunos videos tratando de explicar porque creo que eso es fundamental y en la calle también yo lo intento hacer con las personas que hablo, pues para que sepan cómo, porque el cómo es muy importante. Sin duda alguna, pues me queda claro que viene un proceso inédito, es un proceso complicado, eh, es un proceso que no convence, pero es lo que hay. O sea, y ante esas circunstancias, pues no nos queda más que tratar de hacer lo mejor posible. En este caso, en Entrestantes, pues nuestra labor es que la gente esté informada, que la gente acuda a votar, como lo vamos a hacer nosotros, y por supuesto que se le dé la mayor difusión posible al proceso. Y por supuesto que la gente vaya a votar por quien crea, ¿no? Que sea la persona más adecuada. Eh, Reitero, hemos estado invitando a la gente. Desde ahorita te invito para el día 2 de junio, porque finalmente, el día 1 de junio, corrijo, el día 1 de junio, pues vamos a estar ahí nosotros sobre la marcha dando a conocer los pormenores de la votación, pues ya está, a la hora que nosotros transmitimos ya están cerrando las casillas, ya están empezando a fluir datos,
Entonces, pues, ojalá y nos puedas acompañar ese día un rato para que nos des tus impresiones, ya un poco más libres del corsé que está significando de repente el INE, que no es que esté mal que haya reglas, sino que de repente como que están aplicando el viejo principio de hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Entonces, como que eso es lo que no nos acaba de convencer a muchos de nosotros tampoco, pero pues sin duda alguna, ¿no? Te dice Osvaldo Acosta que mucho éxito ante un contexto muy adverso. Mónica San Miguel Alamillo, no sé si sea pariente tuya, todo el éxito y triunfo asegurado. Liliana Rambert te pone un like, y pues en este caso no nos resta más que efectivamente desearte éxito para que esto funcione, sea de la mejor manera posible. Pues estamos terminando el programa. Te comento antes de se cierra la transmisión, pero no te salgas del estudio, pues precisamente para charlar unos minutos. Ahí el enlace tiene el código, entonces terminando el programa ya sabes que te puedes conectar tú quemado para que no te digamos que tu nombre, te puedes conectar unos minutos para hacer la sobremesa final. Y por supuesto, un último mensaje para quienes nos acompañan hoy, pues su invitación a votar este 1 de junio. Sí, muchas gracias, Arturo. Mira, te agradezco muchísimo la invitación. Por supuesto que estoy dispuesto al 2 de junio a participar con mucho gusto. Y sí, pues, mi mensaje final sería justamente a las personas, pues que voten, que elijan, que busquen en el INE, en Conóceles pues, buscar reconocer efectivamente los perfiles de las personas que están ahí y que podrán elegir, porque pues, es fundamental, es una elección más allá de que es extraordinaria, complicada, etcétera, pues vamos a tener de ahí, van a salir ministros, ministras, una corte nueva, un tribunal de disciplina, jueces que nos van a juzgar en su momento. Entonces creo que es fundamental participar y es el llamado que yo me gustaría dejar aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Pues ya escucharon, gracias a Carlos San Miguel por habernos acompañado el día de hoy. Vayan a votar. Ya lo decía Platón, el problema de las personas que no les gusta la política es que van a terminar siendo gobernadas por personas a las que sí les gusta. Y aquí es tantito peor, porque no es política, es al final del día lugar a donde caigas. Y no sería bonito que te aplicaran la que decía Antonio Aguilar en sus canciones: si caes en mi tribunal ni declaración te tomo, ¿verdad? Entonces, mejor vayan y voten, que no nos estemos quejando el día de mañana que por qué aberraciones. Por lo menos tratemos de votar, insisto, por gente que sepa cuántos artículos tiene la Constitución. Ya con eso podemos empezar, ¿no? Pero mientras tanto, pues, gracias, Carlos, gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Ya saben que ponemos en YouTube, se sube el video, se queda aquí en Facebook también el video. Y pues mientras tanto, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos hayan estado escuchando. Buenas noches. Hasta pronto.